Era un país, Miahuatlán era un pueblo zapoteca de 10,000 habitantes y Miahuatlán se vio triplicada su población entre una mezcla de entre 500 aproximadamente científicos y alrededor de 19,500 visitantes. Entonces por cada miahuateco habían otras dos personas que no conocían. Y esta calidez del miahuateco se vio ahí. Les dieron comida, le dieron hospedaje, les hicieron fiesta, pusieron castillos, 7 días de fiesta. El gobierno municipal de aquel entonces envió cartas a todos los pueblos en Oaxaca para que trajeran sus artesanías y lo llamaron el mercado internacional. Durante 7 días estuvimos de fiesta, se lanzaron globos aerostáticos, se hicieron bailables. Las escuelas, la técnica, todas las principales se organizaron y hicieron su algarabía. Y una de las imágenes que más me impactó fue una de los niños haciendo con materiales caseros. Los rusos trajeron radiotelescopios que son como las antenas dish, las antenas de televisión. Trajeron una de 2 metros de diámetro. Y en una de las imágenes se ve a un niño ahí, todo feliz en su carro alegórico, sentado con su propio instrumento. En otra se ve el nombre de la NASA, se ve los telescopios que pusieron en el Cerro del Metate. Y eso realmente me impactó porque entonces significó que aunque nosotros no teníamos ciencia, sí teníamos toda la intención de hacer sentir, de dar esa calidez humana al extranjero, ¿no? De algún modo este misticismo de quizá los zapotecas o el misticismo de los religiosos se mezcló y de alguna manera pues la ciencia también entró ahí. Y aquí viene a responder la pregunta inicial: ¿por qué escribí un libro? La razón es porque cuando la ciencia no está, entran los mitos, entran las leyendas, y aunque son importantes para la cultura de un pueblo, por eso también le puse cultura astronómica, cuando no existe la ciencia, los mitos, las leyendas empiezan a inmiscuirse, y cuando eso sucede, las personas son más fáciles engañables. La ciencia es el único conocimiento que se corrige a sí mismo. Entonces, después de haber escuchado varias mentiras, varias cosas que no se comprendían, dije, no es mi momento de corregir, es mi momento de aportar desde los hechos y no desde querer tener la razón. Y justo eso, diste en el clavo. Por ejemplo, los de mi edad ya no vivimos ese acontecimiento. Las generaciones que vienen luego, menos. Entonces todos lo tenemos así como puras referencias. Pero aquí tenemos en el público algunas personas que sí vivieron ya en su momento. Yo sé que quieren participar, pero en un momento del programa van a explayarse y creo que van a corroborar algunas cosas. Este libro, más que folclórico, es un libro de divulgación científica. Me llama mucho la atención que para que comprendamos todo el contenido del libro, primero nos orientas desde qué es el Sol. No se puede hablar de un eclipse sin comprender el Sol. Y ahí nos presentan las capas, las partes, todo lo que la investigación científica en relación al Sol. Si no comprendemos qué es el Sol, mucho menos vamos a poder, y nos vamos a alejar un poco de la parte científica del hecho que narras aquí o que plasmas. Creo que es un buen inicio en el libro y nos lleva paso a paso hasta las etapas de la preparación de lo que claramente ocurrió aquí en Miahuatlán. Quiero resaltar, no sé, aquí hay unas personas mayores que vivieron el eclipse. Me llama la atención que también tienes el programa bien puntual por día de los preparativos desde el 1 de marzo hasta el 7 de marzo. Nunca había escuchado hasta que leí este libro que aquí en Miahuatlán se hubiera montado un mercado internacional. Cuando lo leí dije, caramba, ¿de qué es que me estoy perdiendo? Es una cosa maravillosa. Y luego bueno, ¿quién inventó eso? ¿Quién preparó eso? Y traes puntualmente también el comité de festejos, el nombre del comité de festejos y recepción de las delegaciones observadoras del eclipse solar
de 1970. Voy a leerlo para algunas personas identificarán quiénes fueron los que idearon. Secretario municipal Víctor Ortiz Moreno. Presidente del Comité Eclipse 70, Ricardo Cuevas Méndez. Secretario del Comité Eclipse 70, profesor Fausto Salazar García. Tesorero, Filiberto Ramírez Luna. Vocales, Ramón López Rivera y Virginia Rojas de Jarquín. Y los miembros son un montón: Fausto Salazar, Ricardo Cuevas, Andrés Pinacho, Pedro Hernández Chávez, Agustín Borges, creo que es el maestro, me parece que era él, María del Consuelo Saucedo, María Magdalena del Valle, Eloísa Rojas Aquino, doña Locha creo que es ella, Miguel Ángel Alcántara, Raimundo Bustamante, Rosalía Sánchez, Virginia R. Jarquín, Filiberto Ramírez Luna, la mayoría desconocidos para un servidor, y eso que me jacto de conocer a mucha gente y que me conozca mucha gente. Creo que esto es muy significativo porque, por ejemplo, para los pequeños, estas nuevas generaciones que nos están escuchando, ni idea, no significa nada todo este acontecimiento. Y con este esfuerzo que tanto tú estás haciendo al presentar, al documentar desde la parte científica todo lo que ocurrió, pues nos va a servir como de base, de fuente de consulta para las nuevas generaciones, y que no caigamos en los mitos, en las falsas, los falsos sucesos que se van engrosando con el paso del tiempo. Llegamos a Miahuatlán. He escuchado de mi madre, que habla mucho de que llegaron los rusos, que llegaron los japoneses. Yo a veces ni entiendo qué tanta gente llegó ni dónde están. Y aquí nos presentas las fotos y qué trajeron, porque vemos ahí los aparatos, pero no sabemos para qué los servían. Y en esa relación de tantos aparatos, yo quisiera que nos iluminaras con tu participación. ¿Para qué sirven los eclipses? Eso también me llamó mucho la atención, no nada más para ponernos ahí las gafas o el cristal para poderlo ver, sino tiene una utilidad y bastante grande desde la parte científica. Por favor, coméntanos en relación. Sí, muchas gracias. Realmente empezamos a comprender al Sol hasta en el siglo pasado, cómo funciona, cómo crea esa energía. De hecho, sabemos cómo el Sol crea energía. Todo lo que ocurre en el centro del Sol lo supimos hasta apenas el 2023. Y hay un 4% ahí que no sabemos, porque los cálculos con papel y lápiz no coinciden con lo que realmente observamos. Los eclipses han servido para diferentes cosas a lo largo de la historia humana. En un principio, cuando el primer eclipse que se documentó fue sobre la concha de una tortuga y fue en China. Entonces, todas las civilizaciones antiguas tenían formas de predecir los eclipses. Pues para las culturas prehispánicas pues representaba pues una cuestión de sacrificios. Y curiosamente, una de las formas en las que reaccionó un pueblo en China es de que uno de sus astrónomos no fue lo suficientemente capaz de poder predecir el eclipse. Entonces la gente se asustó y lo que comenzó a hacer fue tocar tambores, porque pensaban de que el sol se iba a ir, que un dragón lo iba a engullir. Para el caso del eclipse del 70, población en su mayoría zapoteca, la creencia que rondaba era de que como se iba a hacer de noche, la luz no iba a llegar. De ahí que hay algunas fotografías ahí, testimonios, las que relatan de que tuvieron que ir a comprar un generador de electricidad para poder tener electricidad en caso de que el sol no volviera. Y en uno de los testimonios de los científicos que narran en inglés se describe de que uno de los indígenas zapotecos, o quizás alguien de Miahuatlán, describía de que el miedo era de que la luna chocara con el sol y se perdiera en el cielo y ya no regresara a su posición original. Hablando de ese generador, es una foto que hemos visto mucho, ciudadanos. Hemos visto una foto aquí del colegio, donde va una carreta, no sé si la han visto, del 70. Hasta que leí el libro, entendí
¿De qué se trata? Alguien lleva el generador que habían conseguido por si se iba la luz y ya no regresaba, pues como no sirvió el generador, ahí lo llevan de regreso. Eso es lo que nos presenta esa foto. Qué bueno que lo retomas y que aquí también lo plasmas. Bueno, también creo que traes alguna presentación y creo que la gente ya está como que, a ver, ¿qué trae para reencontrarnos? Te dejo para que nos presentes estas imágenes, creo, porque ni yo las conozco. Adelante, Noel. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Voy a permitirme presentar un poco acerca de los mitos y certezas del eclipse. Esta presentación fue hecha en base a las preguntas principales o lo que siempre se dice en las redes sociales o con las pláticas que he tenido o tenido el placer de tener con algunas de las personas que vivieron el eclipse. Entonces, por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es Noel Cruz. Y estas son dos fotografías que me gustaría presentar. La primera porque esta fuente me inspiró a convertirme en científico y es gracias a ese interés que he podido tener el placer y privilegio de estar en algunos laboratorios. En esa foto se muestra a Einstein en Washington, D.C. Y aquí se muestran la fuente en la que solía jugar de niño. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces crecí con esta idea, científicos en el extranjero. Mi abuela le preguntaba, ¿por qué hay una fuente? ¿Por qué está mirando al cielo? Está mirando un papalote, está mirando un globo. ¿Qué es lo que están checando? ¿Un avión? Y fue así como siempre esa curiosidad estuvo conmigo y me di la tarea de investigar los nombres de los científicos vivos que todavía estaban. Rob Rutten en Holanda, Jay Pazachov, que está justamente esta foto que se ve aquí, donde se ve como el torso desnudo, está justamente la iglesia del Carmen a unos cuantos metros de distancia, y Sergei Komchi, un astrónomo francés. Los tres destacados físicos en Estados Unidos y en Europa. Entonces en el 2019 empiezo con esta intención de celebrar el 50 aniversario agregando un componente científico, ayudando a las escuelas, ayudando al gobierno municipal de aquel entonces. Y Rob Rutten, Jay Pazachov, Sergei Kopchim, al parecer son los últimos científicos vivos del eclipse, pero afortunadamente logré que ellos me compartieran su testimonio y fotografías que ahora están en este libro. Entonces haga un agradecimiento póstumo a ellos. Por favor, la siguiente. Bueno, este es 4 mitos y 4 certezas del eclipse total de Sol de 1970. Comenzamos con la primera. El mito 1. El eclipse total de Sol de 1970 solo pudo observarse en Yucatán. Bueno, creo que sí se sabe que se observó en Estados Unidos, pero creo que pocos han hablado de que se observó en Canadá. Y lo último que realmente no se encuentra en las referencias bibliográficas, el eclipse pasó comenzó su sombra, toda la región en negro que se ve en ese mapa es donde hubo la sombra lunar. Un eclipse puede definirse fácilmente como una sombra lunar que se mueve a una velocidad muy cercana a la del sonido. De hecho, un avión no es lo suficientemente rápido para poder alcanzarlo. Entonces, toda esa región que se ve en negro en la imagen del continente americano fue donde se pudo observar el eclipse, y la parte más negra, la parte central, fue donde se pudo observar la totalidad. Ese eclipse comenzó en el Pacífico, después entró muy cerca del Puerto Escondido, pasó todo el sureste de Oaxaca, continuó su trayectoria por Coatzacoalcos, después continuó por el Golfo de México, y una vez que
ocurrió ese trayecto, recorrió toda la costa este de Estados Unidos, en los estados de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Massachusetts, y finalmente salió por Canadá en Nueva Escocia. Lamentablemente ellos no tuvieron suerte y no vieron el eclipse. Y finalmente una pequeña parte tocó el único territorio de la Unión Europea que está fuera del continente americano, se llama San Pedro y Miquelón, y eso es Francia. Entonces, el eclipse pasó por 4 países: México, Estados Unidos, Canadá y Francia. ¿Cuál fue el mejor lugar para observar el eclipse? Fueron 2 específicamente: el Océano Pacífico y el sur de Oaxaca. Solamente que observar un eclipse en el Océano Pacífico pues, es muy caro, y instalar un telescopio ahí o un instrumento astronómico no resulta del todo asequible. Entonces, este mapa que se ve ahí en colores, la región en rojo corresponde a los lugares con mayores nubosidad, y la región azul corresponde a la región con los cielos más claros. El Centro Nacional de Cálculo de la UNAM calculó para 278 municipios de Oaxaca y de Veracruz dónde iba a ser el mejor lugar para observar el eclipse. Y resultó que el lugar fue Miahuatlán, y dado su situación montañosa, sus vías de comunicación, eligieron el Cerro del Metate. Y por poco nos gana. Nos ganan ese lugar, porque Estados Unidos quería poner sus instrumentos en Puerto Ángel, en la costa, pues iba a ser el primer momento en el que iba a tocar el eclipse. Pero como no había buenas vías de comunicación, decidieron elegir un lugar más cercano a la capital. La mayoría de ellos se concentró todos ellos se encontraron en 4 distritos: Juquila, Miahuatlán, Pochutla y Yautepec. Entonces, sí, el eclipse se vio sobre toda esa región sombreada, la región más en negro, la región de totalidad, y fue ahí donde se pudo observar todo el eclipse. No solamente se ve en Miahuatlán, pero para hacer la ciencia, para poder observarlo, el sur de México fue el mejor lugar para. Entonces venimos con la certeza número 1. El eclipse total de Sol de 1970 apareció en el Pacífico, requirió el sur de México, específicamente el sur de Oaxaca, la costa este de Estados Unidos, Canadá, una isla de Francia, y finalizó en el Atlántico Norte, para siempre. Vamos con el mito 2. Todos los científicos que vinieron a México a observar el eclipse se quedaron en Miahuatlán. Ese es un mapa que he estado construyendo y que planeo sea parte de un museo o de las escuelas, porque en cada uno de estos mapas se tiene con exactitud en dónde se quedó cada delegación científica, quiénes estuvieron ahí y qué experimento hicieron. Entonces sí, en efecto, la gran mayoría de científicos en el sur de Oaxaca se quedaron en Miahuatlán, que es ese círculo rojo. En Cuixtla se quedó Canadá. En Santa María Tonameca estuvo Austria, y en Puerto Escondido, muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad, se quedó Japón, y también una delegación del Reino Unido. En tanto que para San Pedro Mártir Quechapa estuvo Estados Unidos, y en Nejapa de Madero estuvo Suiza y Francia. Hubieron algunos franceses y suizos también en Miahuatlán, y por eso se ve que la gran mayoría de científicos se quedó aquí en este pueblo tan hermoso. Aquí se aprecia con más detalle exactamente en dónde estuvieron cada delegación. No puse mucho detalle, no quería poner muchas letras, quería explicar más. Esto que se ve aquí es el Cerro del Metate. Los 3 puntos que se ven en la bandera mexicana corresponden a la UNAM, a la Universidad de Guadalajara y unas escuelas de Chihuahua. En tanto que muy cerca, por el rancho Los Venados, por ahí se quedó un carro de la NASA. En los Honguitos Tama, ahí estuvieron otros estadounidenses, y muy cerca del letrero que es la desviación a Tama, un poquito más para atrás en un aserradero, ahí se quedaron todos los rusos. En tanto que lo que se ve, donde se ve Rancho San Isidro, es justamente esta parte de aquí, en la escuela Juan Escutia, lo que anteriormente era una escuela de música, seguro delegación de Harvard. En el barrio San Francisco
se quedó delegación de Edimburgo y también los italianos. La India estuvo hospedada en lo que ahorita es Modatelas, y Holanda estuvo en la calle 3 de octubre número 441. Entonces sí, en efecto, la gran mayoría de científicos se quedaron aquí en Miahuatlán, pero no todos se quedaron aquí en el Cerro del Metate como usualmente se difunde. Entonces comenzamos la sombra lunar después de haber comenzado en el Océano Pacífico. Tocó su primer punto en Puerto Escondido. Ese punto rojo es una sombra que se mueve a gran velocidad, a una velocidad mucho mayor que la de un avión comercial. Entonces, de la delegación de Japón trajeron 46 toneladas de instrumentos, los transportaron por mar desde una costa de Japón, llegaron a Acapulco y de ahí los transportaron en camiones a Puerto Escondido. Por alguna razón no eligieron Miahuatlán, pero bueno, ellos no hubieron japoneses aquí, aunque he escuchado de que personas con rasgos asiáticos estuvieron aquí. Ese es el campamento de delegación de Japón, observatorio de Tokio. A lo que ellos vinieron al eclipse fue a tomar el principio y el final del eclipse, porque resulta que una de las utilidades principales de los eclipses es justamente para poder tener un control preciso de los calendarios. Entonces, como conocemos bien las leyes de la naturaleza, cómo es que se mueve el sol, cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra, y podemos calcularlos con precisión, cualquier modificación cambia el tiempo o la duración del día. Entonces, midiendo a qué horas comenzó y a qué horas finalizó, los japoneses regresaron felices a casa midiendo estos tiempos. Bueno, de ahí continué en Pochutlán. Entró en Pochutlán, entró en la Sierra Sur de Oaxaca. Y fue aquí donde una delegación de 3 austriacos y un estadounidense trajeron y instalaron este aparato. Esta quizá fue la fotografía más difícil de conseguir. La razón es porque ese telescopio que sirvió para estudiar cómo es que la luz se dobla cuando pasa por un filtro, era información confidencial de Estados Unidos. Entonces le pedí a una investigadora en Estados Unidos, ¿me podría conseguir el artículo que describe Santa María Tonameca Pochutlán? Ella lo envió, tardó cerca de 2 meses en enviarme, y fue ahí donde obtuve estas fotografías. Un artículo, de hecho, escrito en alemán. Entonces, esta fotografía, se ve ahí, se describe cómo está San Pedro Pochutla, aparece el nombre de Miahuatlán. Y ver el nombre de Miahuatlán en un artículo científico escrito en inglés en otro idioma es una verdadera belleza. Bueno, y fue así como la sombra lunar inunda Miahuatlán. En las siguientes diapositivas voy a hablar un poco de la parte cultural y al final dedicaré en la siguiente sección a detallar más sobre los experimentos. Entonces, ese es el padre Guillermo Valle Mejía siendo entrevistado por un reportero, me parece El Sol de México. Se dice que los feligreses fueron a la iglesia del Carmen, llevaron veladoras pues para pedirle a los santos para que el eclipse saliera bien, para que no pasara ninguna calamidad. Y esa es la imagen de la que estamos hablando, una imagen muy famosa en la que se ve transportando el motor para no quedarse sin luz. Uno de las quejas del padre que se lee en los periódicos es que irónicamente muchísima gente empezó a ir a misa porque tenía muchísimo miedo, y eso le molestó mucho al padre, porque él estaba explicando, quería que los feligreses tuvieran una fe auténtica. Entonces él se encargó de convencer a la gran mayoría de que el eclipse era un fenómeno natural y que todo iba a estar bien. Por favor. Bueno, Miahuatlán, fiesta, cultura y folclore, eso nos va a distinguir siempre, y orgullosamente la cultura es algo que nos pone raíces, y creo que eso es algo de lo cual vamos a estar siempre orgullosos. La imagen donde se ven los músicos ahí tiene un letrero que dice San Andrés Mixtepec felicita al adelanto de la ciencia astronómica. Todos sabíamos que había fiesta, pero no sabíamos por qué. Entonces había quizás mucha información, y esta información no se divulgó de la manera correcta, pero sí me llamó mucho la atención digo, se celebra un santo, está bien, pero al adelanto de la ciencia astronómica me pareció un nombre bastante interesante. Y en la parte de abajo se observa la orquesta
de San Andrés Paxlán. Ellos están siendo dirigidos por su maestro. En casi todos los días hubo conciertos musicales. Y en esta fotografía donde se ve la carreta de bueyes, se ve jalando a varias de las mujeres más bonitas, todas aquí en Miahuatlán, ¿no? Adornando ajá. Y bueno, de ahí tocó el torno al distrito de Yautepec. En Yautepec no existe una identidad taxonómica como tal, como la que tenemos en Miahuatlán. Sin embargo, en Yautepec también ocurrieron varios de los experimentos más importantes. En Yautepec se quedó Francia, Estados Unidos y Suiza. Eso que se ve en el aparato de blanco se le llama un espectógrafo, y esta es una versión simplista de cómo funciona un espectógrafo. Ese fue el espectógrafo más grande construido y traído a un eclipse. Construyeron un aparato de 10 metros de largo. ¿Se imaginan 10 metros de largo? Y lo que ellos hicieron fue tomar la luz del sol, y cuando la luz del sol pasa por un prisma se descompone en colores como lo hacen las gotas de los arcoíris. Entonces, con esos colores del arco iris, pero utilizando solamente la luz del sol orientada con un telescopio, es así como se puede determinar principalmente dos cosas: de qué está hecho el sol y a qué temperatura está. Entonces, esos fueron dos de los estudios más relevantes que se hicieron durante el eclipse: de qué está hecho el sol y a qué temperatura está. Y la fotografía que se ve ahí, como unos ladrillos, es parte de la base, ¿no? Entonces le pedí a la autoridad de Nejapa de Madero de que si me podía proporcionar esa locación geográfica, y para mi sorpresa tenían esta fotografía actualmente un campo de magueyes, y todavía tenían la base de ese telescopio construido hace 54 años. Entonces la envié a Francia y todavía la pudieron ver, ¿no? Y les admiro como, ya quítela, ya lo usamos, ¿no? y esta foto... sí, ya. Para el otro eclipse, ¿no? Y bueno, esta fotografía de varias personas, son 24 científicos del Observatorio de Alta Altitud. Fue una delegación que vino con al menos 3 meses de anticipación. Se quedaron en San Pedro Mártir, Quechapa, y fue ahí donde tomaron la fotografía de la corona solar más importante en aquella época. Ellos trajeron incluso un tractor que se usaba como generador de electricidad, instalaron agua caliente y tenían su cocinero. Entonces se ve a los yautepecanos en una foto, en un video que recuperé en Estados Unidos también, cómo los yautepecanos entran e interactúan con esa delegación. Encontrar el punto gráfico donde se quedó aquí fue el elemento más difícil, porque cuando envié correos al Observatorio de Alta Altitud en Colorado, Estados Unidos, ellos me contaron de que estaba cerca de un aserradero. Entonces, la otra cosa que encontré, de hecho, en un periódico aquí de la biblioteca, fue que decía el cerro del jabón, el cerro del jabalí, no sé qué decía. Entonces lo que me di la tarea fue de contactar a gente. ¿Conoce usted algo como un aserradero? Entonces ya llegamos a la cumbre y ya nos dimos cuenta de que en realidad era esa locación. Esta fotografía se ha usado varias veces como si hubiera ocurrido en Miahuatlán, pero no, ocurrió en Yautepec. Y aquí se ve 3 suizos. Ellos lo que hicieron fue monitorear las manchas del sol. El sol emite bastante radiación ahí, y ellos tomaron fotos de las manchas solares, así como el pañito que nos sale. Esa es la fotografía que más disfruté escribir, que más disfruté hacer, y es que corresponde a la fotografía que cada país tomó aquí en Miahuatlán. Entonces, la fotografía de la India la pedí en la India. La fotografía de México la encontré en una revista de la UNAM. La foto de Japón la tuve que pedir a Japón. La foto de Canadá, resulta que el lugar donde vivo ahora, ellos fueron los que vinieron aquí a Cuixla y ellos fueron la que me la dieron. Perú estuvo aquí también enfrente de la iglesia del Carmen. Estados Unidos de América, esta fotografía la tomaron en Yautepec. La URSS en Santo Tomás Tamazulapan, y Francia, ese corresponde a Nejapa de Madero. Esa la tuve que pedir al Observatorio de París. Entonces ver todas esas imágenes de la corona solar en un solo lugar fue como
fue como la fotografía principal y lo que más me motivó a terminarlo y ahora compartirlo. Entonces es como el momento culminante, así como hay un principio y hay un final de algo. Esta creo que es la fotografía que siempre voy a recordar y voy a recordar este momento, el momento en el que se las estoy presentando a todos. Y bueno, la certeza 3 es que la gran mayoría de los científicos del eclipse se concentró en 4 distritos: Miahuatlán, Yautepec, Pochutla y Juquila. Y también se realizaron experimentos en México relacionados con el eclipse en la capital. En Oaxaca de Juárez estuvo un contingente de Hawái. En Toluca ellos tienen un reobservatorio para observar la electricidad de la atmósfera. Entonces en el Cerrillo tienen uno ahí y pusieron otro aquí en el Cerro del Metate. Y con ese enviaron señales a un satélite para ver cómo es que afectaba la sombra a la atmósfera. Y en Yucatán hicieron algo de arqueastronomía para entender cómo es que los antiguos mayas entendían los eclipses. Bueno, creo que eso ya lo expliqué, pero no sabía cómo ponerlo. Mito 3. Todos los científicos que observaron el eclipse desde Miahuatlán se instalaron en el Cerro del Metate. En el Cerro del Metate solamente se instalaron los servicios de administración de ciencias ambientales de los Estados Unidos, la Universidad del Estado de Pensilvania, la UNAM y las televisoras. No hubo más que ello ahí. Los demás fueron turistas. Los demás científicos se distribuyeron en algunos de los lugares en San Francisco, Cuizla y la India, que si bien se quedó en donde está Modatelas, tuvo sus telescopios en la Junta de los Ríos. Bueno, ese es Albert Einstein, es quizás el físico más famoso. Y lo que hizo la UNAM en su Observatorio Astronómico Nacional fue construir un observatorio temporal. Para lo que este telescopio sirvió fue para testear las ideas de este físico, el físico Einstein. Lamentablemente lo que ocurrió fue que se fue la luz. Se dicen dos cosas: una, que se fue la luz, y la otra fue que el sol fue tan intenso que no se pudo distinguir nada. Por favor, la siguiente. Bueno, Miahuatlán se convirtió en un radioobservatorio, un lugar donde hay telescopios para observar ondas de radio. El sol no solamente se puede ver con los telescopios ópticos, así como nosotros escuchamos las estaciones de radio, así también se puede escuchar las estaciones de radio que emite el sol, ¿no? Entonces, cuando el sol genera mucha energía, hay muchísima temperatura, y esa temperatura lo que hace es crear ondas de radio. Y esas ondas de radio atraviesan la atmósfera y algunas de ellas pueden miden alrededor de 7 metros. Y para ello, la URSS, que son las dos imágenes que se ven a mi derecha, trajeron 2 radiotelescopios para observar el centro del Sol. Y ese que se ve aquí también es un telescopio, pero no es un telescopio que detecta luz normal, la que vemos con los ojos, sino que detecta las ondas de radio. Y se tiene forma como de cazuela, ¿no? Como una parábola. Y esa que se ve aquí son las antiguas antenas de radio, como las antiguas antenas de televisión analógica, ¿no? Y lo que él está haciendo aquí es un científico de la Universidad de California en Los Ángeles. Y lo que se indica es que se quedó en el barrio San Francisco. Entonces, con esta antena, lo que hicieron fue mover un satélite que pasaba por Brasil, y dijeron: vamos a moverla cerca de México. Dijo la NASA: vamos a moverla cerca de México, donde pasa el eclipse, para hacer experimentos con las ondas de radio. Entonces, lo que ellos hacían: mandar una onda, ver cómo es que pasaba por donde estaba la zona oscurecida de la atmósfera, y la regresaban. Y con esto midieron cuánta electricidad hay en la atmósfera. Y en aquel entonces era relevante porque no había internet. Entonces, la única manera de comunicarse al otro lado del mundo era mandando ondas de radio que se reflejaban. Entonces, cuando hay un eclipse o cuando es de noche, la capa eléctrica de la atmósfera ya sea que sube o ya sea que baja. Entonces, el eclipse fue un buen momento para hacer ese experimento. Y se hizo aquí en el barrio San Francisco. Digo, no dice barrio San Francisco en los artículos, pero ahí están las coordenadas y ahí es. Miahuatlán se convirtió en el observatorio más grande del mundo, el observatorio temporal más grande del mundo. 500 toneladas de instrumentos traídos de diversas nacionalidades se conjuntaron aquí para observar un fenómeno de 3 minutos 28 segundos.
la NASA transportó en un carro de 6 toneladas un telescopio tipo Cassegrain de 30 centímetros de diámetro. Esto es la expedición de Canadá. Se quedó son 5 personajes de Winnipeg, y ellos tuvieron un campamento en Quisla. La imagen a mi derecha, la primera, donde se ve la bandera con rojo, blanco y azul, es la de la Hacienda Holanda. Se quedó en la calle 3 de octubre. Es un científico italiano. La parte de en medio, la bandera mexicana, pero sin la águila. Él está en esta bajada que... no sé cómo explicarla. Bueno, es en el barrio San Francisco. Y aquí es la delegación de la India. Lo que describe el artículo científico es que los miahuatecos, dos miahuatecos les echaron la mano, una manita, ¿no? Para que acabaran rápido. Solamente vinieron 2 astrónomos de la India, de hecho el director de la Unión Astronómica Internacional. Entonces vino uno de los científicos que dirigía a todos los astrónomos en el mundo, y trajo a su acompañante de la India para instalar todos sus aparatos. Igual consistió en una versión simplificada de esto. La mayoría de los experimentos fue justamente para eso, para estudiar la luz que genera la corona solar. Entonces no se sabía muy bien de qué estaba hecha la corona solar, y descomponiendo la luz pueden saber con los colores y la intensidad de qué temperatura y de qué elemento químico es. Bueno, aquí se ve este telescopio portátil. Originalmente fue hecho para monitorear satélites, pero ellos lo trajeron aquí a Miahuatlán, en el Cerro del Metate, para estudiar. Aquí está el carro. Ese es el carro que trajeron, carro de 6 toneladas. Pasó por Mexicali y de ahí todo el territorio mexicano, y se instaló en el Cerro del Metate. De hecho, el que diseñó todo ese telescopio fue la empresa Goodyear, la de las llantas, para monitorear los satélites espaciales. No entiendo por qué Goodyear estaba involucrado ahí, pero para lo que se usó durante el eclipse fue para cazar cometas. En casi todos los documentales y videos que se ven en internet, lejos se ve un cometa. Y luego se ríen, no, es un avión. No, de hecho no vieron ningún cometa, ¿no? Yo creo que de tanta emoción empezaron a ver cosas la gente, ¿no? Y aquí se ven más campamentos de la NASA. No se alcanza a distinguir, pero hay una antena. Esa antena sirvió para estudiar el clima. Bueno, sí, en efecto, el Cerro del Metate tuvo muchísimo renombre, y lo fue por una sencilla razón, y es porque fue elegido por la UNAM como sitio temporal para construir un observatorio astronómico. Entonces sí, el Cerro del Metate fue importante, pero no fue ahí donde se encontraron la mayoría. Se concentraron también en los alrededores, y donde hubo, de hecho, la gran mayoría de delegaciones fue en toda esa recta que va en kilómetro 115, kilómetro 112. Ahí fue donde estuvieron la gran mayoría. Y no obstante, fue en caso de los miahuatecos en la recta de Tamazulapa donde estuvieron la mayor fracción de ellos. Bueno, esta quizá me van a fusilar, pero creo que se habla mucho de la capital científica del mundo, y de hecho por los científicos que vinieron a ver el eclipse, ¿no? Y no estoy tratando de remover esta idea. Creo que es algo que nos hace sentir muy orgullosos, y en un momento más adelante les diré por qué podemos sentir orgullosos sin ser capital y por no ser científicos. Bueno, esto es lo que se recoge en los periódicos. Son periódicos, unos los encontré en Oaxaca, otros en la UNAM, y otros los encontré en Estados Unidos, ¿no? Pero sí hubo un pueblo que nos quiso quitar el título. Fue el pueblecito de Perry, en Florida. Ellos no hicieron fiesta, nosotros le ganamos, por supuesto. Pero lo que se cuenta es que ellos lo que hicieron fue, los niños prepararon sándwiches e hicieron obras de teatro, porque ahí se contaron científicos de Alemania, Brasil, que es latinoamericano, no sé por qué no vino aquí, pero fueron brasileños. También fueron gente de Grecia a ese pueblo en Estados Unidos. Bueno, si se quiere hablar de la capital científica del mundo, yo creo que lo podrían parafrasear y decir: Miahuatlán es hoy la capital del mundo científico,
o Miahuatlán, la capital del mundo científico. Se lee en inglés, 500 científicos a Miahuatlán. Yo creo que ese sería un título que nos queda más, es más realista, más objetivo. La capital mundial del eclipse está en México, se refería exactamente a Miahuatlán. Miahuatlán es por el centro de todo el mundo, una convivencia internacional, una torre de Babel como en la Biblia. Bueno, me he dado la tarea de seguir documentando esta parte y encontrar referencias bibliográficas. ¿Por qué nos declaramos capital científica del mundo? Y hay dos, una es Carlos Elizondo, en su novela histórica Esta es mi sangre, y se lee: lo hicimos porque eso éramos nosotros en aquel momento. Por primera y única vez nos habíamos convertido por obra y gracia del Sol en el lugar más llamativo del planeta, y nadie se atrevió a contradecirnos. Y Carlos Monsiváis, en Días de Guardar, él en su obra describe: el destino manifiesto, Puerto Escondido en Oaxaca. El observador muy bien pudo elegir para ese 7 de marzo en la mañana a Miahuatlán, la capital científica del mundo. Y él afirma, según designación de sus propios habitantes. Aquí se ve que sí, en efecto, nos los hicimos llamar. Y tiene muchísimo sentido. Por favor, la siguiente. La razón es porque para un pueblo que, especialmente para el tercer mundo, que todavía la televisión no llegaba, ver aparato de televisión pues representa un gran cambio, ver extranjeros, ver a mujeres vistiendo pantalones o a hombres con cabello largo, hippies, pues claro que los impactó. El eclipse de 1970 fue transmitido desde el Cerro del Metate, el Parque Porfirio Díaz, que ahora es el centro de Miahuatlán, y fue el primero en transmitirse en la historia. Se estima que tuvo un auditorio de 300 millones de personas, y si se calcula con el número de personas con vida en aquel entonces, significa que 1 de cada 10 personas en el mundo en 1970 escuchó dos cosas: eclipse, Miahuatlán. Todas las radios en diferentes idiomas hablaban de esto. Toda la comunidad científica del Sol estaba aquí en Miahuatlán. Bueno, a mí me gustaría sustituir esta parte. Fue difícil aceptar esto, pero creo que algo que dejó un buen sabor de boca también fue leer esto, y esto lo dice un estadounidense. El eclipse total de Sol de 1970 ha sido el mejor estudiado y documentado en la historia humana. Finalmente quiero ofrecer otros datos interesantes del eclipse total de Sol. Y estas son imágenes que obtuve de artículos celosamente guardados en las bibliotecas. Nadie los había leído, olía muy feo. Pero yo quería encontrar el nombre de Miahuatlán. No encontré el de Miahuatlán, pero sí encontré el de la NASA. Y pues resulta que, como lo había indicado antes, el eclipse no solamente pasó por el sur de México, sino también pasó por la costa este de Estados Unidos. Y resultó que pasó justo encima de donde se lanzaban los satélites al espacio. Y pues eso fue muy conveniente porque el Sol estaba justamente encima y era para ellos muy fácil instalar pues radares para lanzar 67 cohetes. Entonces la NASA lanzó 67 cohetes sondas al espacio para entender qué ocurría cuando la sombra lunar atravesaba la atmósfera. Por favor, no. Este es un cohete de 7 metros de largo. Es la estación de lanzamiento cerca del mar. Y lo que se ve arriba son los carros que tienen los radares para poder monitorear en una cuestión de kilómetros dónde pasaba. Fue en esos experimentos donde se obtuvo el resultado más importante para la comunidad científica. Con estos cohetes se entendió que había gas hidrógeno sin electricidad en la corona solar. Y bueno, la triste realidad es que Canadá no pudo observar nada. Esto es una fotografía, solamente observó el oscurecimiento y ellos no pudieron observar la corona solar. En 1968, los científicos de Canadá construyeron una base y lanzaron 2 misiles para ver qué ocurría con la electricidad de la atmósfera. Y finalmente San Pedro y Miquelón, que está muy cerca de ahí, que es Francia, tampoco pudieron observar nada. Así que sí, en efecto fuimos afortunados en poder observar el eclipse. Y bueno, el viaje de la sombra continuó, pero en otro lado,
porque vinieron también hippies. En aquel entonces estaba de moda los hongos en Cuautla de Jiménez, de ahí los corrieron, pasaron a la capital, pues dijeron vamos también a Mazatlán. Aquí tampoco dijimos nosotros no lo queremos. Así que como había todavía playas vírgenes en aquel entonces, ellos decidieron ir a celebrar sus ritos del sol, y pues eso causó conmoción entre la gente del pueblo de Zipolite. Se reporta en los periódicos, se reporta en la documentación de los hippies que ellos vinieron a Zipolite a danzar alrededor de una mujer embarazada, ¿no? Y bueno, no sé qué pasó ahí, pero pues ahí están los hippies, y eso es lo que representa la fundación de la primer playa nudista legal en México. ¿Qué dejó el eclipse del 70? Con este se fundó el Observatorio Astronómico de Oaxaca. Se dice de que se le preguntó al presidente de aquel entonces municipal si necesitaba algo Miahuatlán, y le dijeron pues que no. Hay muchísimos mitos, realmente no soy la persona correcta para poder hablar de ello, pero Oaxaca de Juárez, ellos sí se pusieron listos y hicieron que Estados Unidos les donara un telescopio. Entonces hubiéramos podido nosotros tener un telescopio gracias a una mejor educación. Y lo que se ve aquí es de como dos antenitas, distancia 1.5 metros de largo, dos círculos de 1 metro. Ese fue la primera vez que se puso un radiotelescopio solar en territorio mexicano. Entonces fue un momento histórico para la radioastronomía solar en México, ¿vale? Y después se llevó a Puebla en el 72, después se reconfiguró, se llevó en el 99 a la UNAM, y si ustedes van a la UNAM y pasan por donde pasan las bicicletas, van a encontrar que todavía existe este aparato, todavía está en uso. Entonces yo pasaba todos los días ahí y me generaba un chingo de orgullo decir, eso es todo de mi pueblo, devuélvelo. Sí, por favor, la siguiente. Bueno, hablar de legado histórico es hablar de nuestra identidad, es hablar de nuestra historia, y posiblemente seamos el único pueblo en el mundo que se identifique como un fenómeno natural. En el mundo ocurren desastres naturales, ocurren lluvias, ocurren nevadas, auroras boreales, pero nosotros fuimos el lugar en el mundo y quizás el único pueblo que se atrevió a identificarse con un fenómeno que ocurrió en el cielo. Y esto sobrevive no solamente a la creación de logos, también de las letras mágicas, no son mágicas, turísticas, que están en el centro de Miahuatlán, y pues esta banca, ¿no? Son cosas que son parte de nosotros, y si alguien nos quita ni su historia y nos quita nuestra cultura, dejamos de ser nada. Y cuando alguien nos quita algo tan valioso como nuestras raíces, lo que ocurre es que los jóvenes o los adultos empiezan a caer en cosas banales como querer ser famoso en redes sociales y todo esto. Entonces ahí la relevancia de rescatar no solamente las cosas del 3 de octubre, sino también este evento que da bastante identidad a nuestro pueblo. El futuro del eclipse del 70 está solo 19 días. En los periódicos el 6 de marzo del 70, puedes moverlo un poquito para aquí, por favor, se lee: el eclipse del siglo, hasta el año 2024 volverá a repetirse. Y esta es la parte que más me impacta. Hasta dentro de 54 años, en el 2024, un periódico del 6 de marzo, no volverá a repetirse otro eclipse total de sol, de características similares al de mañana, y que pueda ser observado en la misma zona. A los eclipses se les clasifica en familias, y el eclipse del 70 corresponde a la familia 139. En un lapso de cerca de 3.000 años han ocurrido eclipses entre el polo norte y el polo sur, pero solamente 3 de ellos se parecen entre sí. El del 70 se parece mucho al 2024 y al 2078. No sé si nos alcance la vida para observarlos, pero si queremos entender por qué el eclipse que ocurre el 8 de abril del 2024, 12-12, apúntelo, 12-12, 66%. Ese va a ser lo más cercano a lo que fue el eclipse del 70. Tenemos las emociones, tenemos los recuerdos. Y de ahí, la siguiente, por favor. Bueno,
El eclipse me impactó a tal modo que me convertí en científico. Lo que se ve aquí es, la antena grandota, es el radiotelescopio de disco más grande del mundo en Puebla. Y aquí estoy enfrente de un reactor nuclear histórico. La siguiente. Gracias por ponerme atención. Muy bien, Noel. Muchísimas gracias. Toda la información que viene en este libro, que creo que vamos a seguir esperando, ¿verdad? Pero es momento de dialogar. Sí, toma asiento. Sí, bueno, ya compartí la historia y estoy aquí interesado en las preguntas, en las críticas, en todo lo que ustedes puedan ofrecerme. Creo que estar aquí en mi pueblo como miahuateco y como científico es para mí un verdadero honor, es un verdadero placer, y estoy aquí para escucharlos. Por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran que explique más, hacerlo con... Pues adelante, como bien es conocido por todos nosotros, siempre dialogamos. La invitación para que las personas que quieran comentar, nos gustaría, ¿verdad, Noel? Escuchar, hay gente grande, hay gente que vivió este acontecimiento. Nosotros solamente de palabra lo conocemos, y ahorita con toda esta información científica nos fundamentamos más, pero hay personas que lo vivieron. Ojalá que nos compartan su sentir. Adelante. ¿Alguien dice yo? Don Panchito. Con micrófono o sin micrófono, como gusten. Adelante. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues a mí me tocó vivir ese momento, esos momentos del eclipse. En esa ocasión pues tenía yo 20 años, en el 70. Y pues íbamos también a las partes del festejo. Iba yo entonces con mi novia, ¿verdad? Ahora es mi esposa, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad y la fortuna de estar en los dos videos que se tomaron en aquella ocasión. Uno lo tomó la UNAM, ¿verdad? Y el otro, Televisa. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de aparecer en la imagen, ¿verdad? Por ahí tengo en mi página de Facebook ese recuerdo todavía de ese momento cuando pasamos nosotros ahí por el corredor municipal, ¿verdad? Y el otro de Televisa, que fue aquí en la entrada de la farmacia. Pues entonces, para iniciar la filmación, pues querían que alguien pasara. Y nadie quiso pasarnos y nosotros sí pasamos, ¿verdad? Y después ya cuando en una ocasión ya vinieron con esa película, la proyectaron ahí en la pared de la iglesia. Y me decía una persona después, oiga, ¿y cómo le hizo usted para ser artista, no? Y no, pues no, ya nada más fue la pasada, ¿no? Pero son anécdotas, y ahorita recordar todo lo que ya está escrito, pues también, ¿no? Te trae esos recuerdos. Y había una parte que precisamente nunca se había mencionado, lo del comité, ¿verdad? El comité. Por ahí también en el video creo sale su tío de usted, ¿no? Bailando el borrego. El maestro, ¿cómo se llamaba el maestro? Rafael. Ahí también sale el maestro Rafael cargando el borrego. En la orquesta de los Mixtepec, también un miahuateco muy conocido, el maestro Osvaldo, que también tiene el himno a Miahuatlán, que nosotros ponemos cada día al mediodía en la radio.
Ese es el himno a Miahuatlán, que también es del maestro Osvaldo. Él entonces era también un niño todavía, ¿verdad? Todavía no estaba tan grande como yo. Pero bueno, pues sí, es bonito recordar y también pues aquí voy a volver a mencionar la inquietud que tengo con este próximo eclipse que va a haber, ¿no? En abril creo, ¿no? Y yo platicaba con los niños de allá del Cobao, que también están muy pegados a esto de los festejos del eclipse y todo eso. Y les preguntaba, ellos no los van a llevar. Me dicen, no, pues que es difícil. Digo, no, pues es que deben ir, ¿verdad? Deben ir otros jóvenes a disfrutar lo que nosotros ya vivimos en aquella ocasión, que como comentaban, ¿no? Hasta aplaudimos, ¿verdad? Porque fue un espectáculo natural que nunca lo habíamos visto ni lo volveremos a ver, ¿no? Dicen que en aquella ocasión nos dijeron que teníamos que ocupar lentes especiales, ¿no? Nosotros hicimos unos vidrios ahumados, ¿verdad? Con ocote, y los pegamos así para que no nos mancharan las manos, y con esa veíamos. Pero yo sí me atreví a ver la corona, ¿no? Así a simple vista, porque decían que se podía uno quedar ciego. Y 54 años después, pues ya me estoy quedando ciego de un ojo, ¿no? Y yo creo que fue a causa de eso, ¿de verdad? Pero bueno, son situaciones que las vivimos y que pues nunca se olvidan, y que ahorita yo también he mencionado que lo que han hecho últimamente pues está bien en la parte científica, pero ya no ha participado el pueblo como participamos en esa ocasión, ¿verdad? Cuando se hace un aniversario, sí, se hace el aniversario y vamos a ver y nos sentamos, y como ahorita, ¿verdad? Es diferente aquí, que me dice usted, ¿quién quiere participar, no? Y cuando vamos allá, a veces no tenemos ni un lugar para las personas con discapacidad o las personas mayores. No tenemos un lugar especial para ver un programa. Yo también eso se lo he pedido a las autoridades y nunca se ha hecho, ¿no? Porque es importante. Y como en estos casos de recordar la historia, también es importante, porque no solamente yo la viví, hay muchas personas todavía que existen y que en esa vez eran jóvenes o niños y que tienen también su propia historia. Pero no los quiero enfadar, ¿verdad? Yo luego soy muy enfadoso. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? El niño quiere participar. Creo que mi mamá no ha contado su historia. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aunque no me dé café al rato, pero cuéntale a la gente qué pasó. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Me oye? Mire, yo viví el eclipse del 70 y a mí me llama mucho la atención que cuando ponen la figura así de cuando se tapó el sol, digo, ¿por qué no la ponen como se vio la corona del sol? Porque eso es lo que le digo, la corona del sol se vio así, porque como dice Panchito, nosotros la vimos sin lentes, sin nada. Porque cuando empezó el eclipse nos dijo el científico de acá de Tamazulapa, íbamos, porque en ese tiempo decían va el Pullman, era un autobús y llevaba mucha gente a ver a los científicos al Cerro del Metate, a Tamazulapa, que nos quedaba más lejos, y todos nos subíamos, pagábamos $1 creo para ir a ver, pero nos explicaban, ¿no?, que cómo iba a estar, porque muchos decían, no, que ya no vamos a ver el sol y que se va a acabar el mundo y que, bueno, puras mentiras
decía la gente y ya les preguntábamos con ellos y nos decían, no, dice, no es cierto, esto va a ser así, así. Y lo único que, bueno, aquí en Tamazulapan nos regalaron nuestras miquitas. Dice, con esto tienen que ver, dice, para que no se perjudican los ojos. Y a todos nos regalaban nuestras micas. Pero ya preguntábamos porque decían, no, dice, va a temblar también, en el momento que se va a tapar el sol, va a temblar. Y preguntábamos si era cierto. Mi papá también era muy curioso. Y le decía, es cierto que va a temblar y en el momento que se va a tapar el sol, no es cierto, dice, no tengan miedo, no va a pasar nada. Pues nosotros también decíamos, pues no va a pasar nada. Porque mucha gente se encerró, no quisieron ver el sol y se encerraron porque tenían miedo. Dice, no vayan a ver el sol porque van a quedar ciegos. Y se encerraron, mucha gente se encerró. Pero nosotros no tuvimos miedo, tuvimos que ver todo desde que empezó hasta que terminó. Yo cada rato veía, aunque pobre yo apenas si podía caminar porque iban a ser mi hijo en la noche. Pero me desaparté de ver todo el eclipse. Ya en la noche me vine al baile, bueno, a ver el baile, porque queríamos bailar. Pero ahí me agarró el dolor, ya me metí con el doctor, ya ni nada de baile. Por eso recordamos muy bien el eclipse, pero la corona del sol la quisiera ver así como la vimos, pues, o Panchito como... Sí, es diferente, pues no hay una foto de esa. Yo también eso quisiera que le enseñaran a los niños cómo se vio la corona del sol, porque yo siempre les digo, mira, la corona del sol así y así es, porque la vimos así sin lentes, sin nada, le digo, vimos cómo se tapó el sol. Y luego los cruceros y el cometa que dice que vieron los científicos y que sí va a haber después en abril de este lado a las 4 de la mañana, y sí lo vimos. Nosotros salíamos a las 4 de la mañana a ver el cometa y sí se vio. Sí, Sí se vio el cometa. Cometa Benet, sí. Ah, sí. Beneto como bonito. Bueno, esto... Y mi hermano no nació comido, como decían que iban a... Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Quién? Yo. Una nena. ¿Quieres participar, nena? No. Dale. Adelante, Pedro. Buenas noches. Es muy interesante. Yo también me he puesto a investigar un poco sobre lo del eclipse. También me pongo luego a imaginar cómo ha sido, cómo era en aquellos años, y me trato de imaginar. Y rascándole un poquito a esto, encontré algunos datos también de que la astronomía como tal en México empieza de forma más, valga la redundancia, más formal a partir del eclipse de 1970, pues que se pudo visualizar aquí en Miahuatlán, ¿no? Que viene el Observatorio Astronómico de México y traen un aparato que es la Carta Magna del Cielo, que es donde se incorpora México a los estudios científicos en cuanto a astronomía, para aportar su granito de arena, y son pocos los países que integran esta parte, ¿no? Y ese instrumento pues todavía se encuentra ya como exhibición en Atonatzin, Puebla, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces, la duda que tengo es si tú has encontrado algún otro dato de las investigaciones que realizó la UNAM. Esa es una de las preguntas. La otra, con lo de los prismas que mencionabas, dicen que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Con eso pudieron determinar los elementos químicos con los que está compuesto el Sol. Y pues también quería saber qué elementos son los que se encontraron en el Sol. Sí, muchas gracias, es muy buena pregunta. Sí, en efecto, en 1970 la astronomía mexicana apenas empezaba a nacer, de algún modo, con este instrumento que él menciona, la Carta del Cielo. Lo que trajo la Carta del Cielo en lo que era el Observatorio Astronómico Nacional fue justamente la parte que sostiene el telescopio, fue esta montura. Entonces esa montura, desarmaron ese telescopio que fue dado por Francia a México, lo trajeron, construyeron una especie de telescopio de cerca de 2 metros de alto, y con ese trataron de testear si Einstein, si la teoría de la relatividad era correcta.
En el 71 se funda el INAHUE, y es gracias a esto que la astronomía mexicana empieza a tener mayor realce. Ya la tenía de por sí, pero da como otro escalón en el término de la astronomía. México hizo sus experimentos principalmente con la UNAM, el Instituto de Geofísica y el Instituto de Astronomía. El Instituto de Geofísica lo que hizo junto con Harvard se llama sondeo ionosférico vertical. A lo que se refiere esto es que con dos radiotelescopios pequeños enviaron señales de radio hacia el espacio y vieron qué tanto bajaba esta capa eléctrica de la atmósfera, que se llama la ionosfera. Entonces hicieron los sondeos ionosféricos verticales de la atmósfera. Ruth Gall, ella del Instituto de Geofísica, estudió los cambios en la presión y la temperatura. Se puso una estación micrometeorológica, una estación de clima en el Cerro del Metate, para que días antes del eclipse y días después del eclipse se estuviera monitoreando los cambios en el clima. El Cerro del Metate fue un buen lugar para poner un observatorio, dado de que iba a proteger de posibles huracanes o posibles corrientes térmicas. Y el cielo claro, en conjunto con la ausencia de las industrias, pues lo hizo un lugar adecuado. De hecho, se le pidió a la gente que desde el 6 de marzo se abstuviese de prender fogatas o fuegos para evitar que este smog perturbara las observaciones, ¿no? ¿Alguien más? Para ir cerrando ya esta hermosa tarde de charla científica. Si no es así, pues yo sí realmente invito para que en cuanto tengas los libros, los ejemplares impresos, podamos degustar de esta lectura. Bueno, eso es una imagen que olvidé poner. Y una de las cosas que me hacen sentir muy afortunado es la parte de la cultura, la parte de la ciencia y cómo es que estas dos cosas se mezclan. Y eso tiene que ver bastante con el título. Le puse Eclipse Total de 1970 y le puse Ciencia y Cultura Astronómica. ¿Cómo es que puede haber una cultura sobre una ciencia también como la astronomía, como es el cielo? Y esta imagen, cuando la reconstruí, porque esta imagen fue tomada de un satélite geoestacionario, lo cual quiere decir que gira junto con la Tierra y que originalmente estaba pasando por Brasil. Lo que hizo la NASA fue justamente cambiar su trayectoria para que pasara justamente la trayectoria del eclipse. Y la manera que comencé este libro fue como una obra de arte, porque escribir es un arte, explicar cosas es un arte. Y lo hice haciendo poemas, recuperando 2 poemas que encontré en bibliotecas. Y el que más me gusta es el del principio, y se los quiero leer. Entre el rey sol y la madre tierra, la blanca luna se interpondrá. Estrella, satélite y planeta en línea recta coincidirán. Un cono geométrico de penumbra que la luna deberá de proyectar sobre el vasto valle de Oaxaca, de mejor preciso en Miahuatlán. A esto se le llama eclipse solar. A esto los astrónomos concurrirán. A esto se debe tanta publicidad. A esto dará sitio Miahuatlán. Oh, grandes sabios del mundo entero, hace tiempo que eclipses en Oaxaca, no por un fenómeno de natural, sino por un fenómeno de cultura. Es un eclipse estatal y no el solar. Delfino Cárdenas Peralta. Bueno, todo eso vamos a encontrar en este maravilloso ejemplar. Nuevamente insisto, ¿cuándo podemos conseguir y ya tener a la mano estos libros? Los libros están en la capital, en Oaxaca. Un paro desafortunadamente previno de que llegaran a mi casa, así que están disponibles a partir de mañana. Por favor, la siguiente diapositiva. En este Facebook he conjuntado, lo pueden buscar como E70. Ahí está mi correo, está mi celular. Por favor, pueden tomarlo para cualquier pregunta o para cualquier comentario. Estoy abierto a compartir las fuentes bibliográficas con las cuales este libro fue hecho. Y la razón es porque
Lo que más me interesa de este libro es que se difunda y como divulgador científico que lo he hecho desde que inicié el primer año de carrera, a mí me interesa que la gente conozca, que la gente comprenda. Insisto, el libro no lo hice para que lo lea un científico, lo hice para que lo lea un niño, lo lea un adolescente, lo lea alguien que le interesa la historia de su pueblo. En ese código de barras, en ese código QR, pueden encontrar mucho mayor información acerca de todo el trabajo que he hecho en los últimos 4 años de recopilación. Pueden checarlo y si alguien está interesado en colaborar, pues es bienvenido al proyecto. En ese link también está lo que ahora es el Observatorio Solar de Miahuatlán. Es algo que se ha construido en el Cobao, la institución más interesada en difundir. Detectamos el eclipse el 14 de octubre, el 14 de diciembre de 2023 detectamos un evento que también detectó la NASA, y para este 8 de abril vamos a configurar en ondas de radio, en ondas de luz visible, porque tenemos un telescopio solar especializado para poder detectarlo. Entonces este Observatorio Solar de Miahuatlán también está ahí. Estoy haciendo un esfuerzo para acercar a la gente a la educación de la astronomía, a las ciencias espaciales, y de esa manera pues reforzar y poner de pretexto al eclipse, ¿no? Creo que es una identidad cultural que no se puede perder y que es muy única, y que cuando se tiene presente las cosas con veracidad y con certeza, creo que nos puede llevar muy lejos. Entonces, por favor, en la página de 70 en Facebook, ahí pondré el link de venta. A partir de mañana empiezo a repartirlos personalmente. Si alguien está interesado en adquirirlo, puede proporcionarse su número, su contacto, y lo puedo firmar si es que ustedes me lo piden. Muy bien. Creo que esta tarde entendí de manera diferente la importancia de la fuente. Yo decía la fuente de los monos, así lo decía, esa fuente de los monos. Con esto me cambia la visión de la importancia de esa fuente de los monitos, los mirones, como lo tienes aquí en el libro, la fuente de los mirones, así lo registra el autor. Y vemos tristemente que esa fuente está arrumbada allá en la entrada de la calle 3 de octubre. No sé si se han dado una vuelta. Ya los mirones de la parte de atrás ya no están. Quién sabe dónde quedaron. Un pedazo quedó por allá, otra quedó en el Parque de los Eucaliptos. No sé, se hizo un desastre con todas esas fuentes, un pedazo por acá, otro pedazo por allá. Creo que es importante, porque forma parte de nuestra identidad cuidar estos vestigios que quedaron de ese evento tan importante. Ojalá que como comunidad podamos hacer este llamado a las autoridades, porque a ellos les corresponde, para que rescaten y le den la importancia a este mudo testigo de lo que fue ese gran evento. Por ahí también habla de las fuentes, por ahí luego platicamos en relación a la tercera fuente. Te voy a hacer unas precisiones porque me tocó ser parte de esa fuente que está ahí. Pues vamos a entregarle, como se va, Alberto se va muy pronto del país, creo que ya en estos días, ¿no? Ya no nos va a poder acompañar el sábado a la clausura de la Jornada Cultural Solarium. Le vamos a hacer entrega de un sencillo reconocimiento. Ya como le decía, no tenemos mucho aquí en Casa Miahuatlán, pero tenemos mucho corazón. Adelante, Nacho, léelo, por favor. Buenas noches a todos. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Unidad Estatal de Actualización para Maestros de Educación Básico en Servicio, Centro de Maestros 2005, otorga el presente reconocimiento al físico experimental Noel Alberto Cruz Venegas por haber presentado el libro Eclipse Total de Sol de 1970, Ciencia y Cultura Astronómica en la Jornada Cultural Solarium, realizada en el Espacio de Difusión Cultural y Extensión Educativa Casa Miahuatlán, dependiente del Centro de Maestros 2005, del 16 al 23 de marzo de 2024, aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Muchas gracias por toda esta gama de conocimientos
que nos compartiste en esta tarde. No sé, algo que quieras para despedirnos. Bueno, se dice, no se tiene mucho, pero creo que la cultura y las raíces lo son todo. Un árbol que no tiene raíces cae rápidamente. Y lo que se trata, este libro y el hecho por qué hice esto es porque cada vez que me ha tocado participar en algún experimento internacional y pienso en por qué estoy ahí, justamente pienso en mi pueblo, pienso en Miahuatlán. Y ese libro representa para mí más que el título de maestría, el de licenciatura o el de doctorado que eventualmente voy a obtener. Representa realmente dar algo a mi pueblo y como mi pueblo me ha dado. Creo que diste en el clavo. Tenemos el derecho de construir un Miahuatlán diferente, un horizonte diferente, y creo que eso es lo que hacemos cada quien desde nuestra trinchera. Un granito que aportemos a la construcción de un Miahuatlán diferente hace la diferencia. Pues muchísimas gracias por tu asistencia, por su asistencia. Agradecemos a Soleil Radio Sin Barreras, a La Favorita y al Zapoteco del Gueche, que también nos hicieron favor de registrar este acontecimiento importante para todos los miahuatecos y para pues todos los interesados en la cultura astronómica. Muchísimas gracias, buenas noches. Los invitamos para el día de mañana. Continúa la jornada cultural Solarium. Inicia la tarde de danza. A las 4 tenemos taller de dibujo básico, ideas básicas para todos los que gusten traer su lápiz. Y el día a las 6 de la tarde, danza, tenemos ballet, tenemos danzón, tenemos folclore. Los invitamos en este mismo patio de la casa de la maestra Chica. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a todos los que siguen la transmisión, acaba de terminar esta hermosa plática sobre el eclipse de 1970 y nos llevamos un grato sabor de boca con muchos datos que desconocíamos sobre este eclipse. Aviso muy tarde, si alguien le gustaría obtener un ejemplar, por favor regístrese en la hoja que está ahí y su número telefónico, algún contacto, y se les hará llegar personalmente. Sí. Bueno, por el doctorante Noel Alberto nos regaló esta gran charla sobre datos que él ha recopilado sobre esta investigación de lo que ocurrió en aquel eclipse de 1970 aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Agradecemos la atención de todos ustedes y pues estamos en contacto. Quiero agradecer al maestro Noel, de verdad, como ser humano, el hecho de que haya seguido su pasión, y yo te agradezco de verdad que seas un buen ejemplo o un ejemplo de superación para la juventud miahuateca, que actualmente pues nosotros sabemos que los jóvenes y los niños están enfocando en otras cosas su atención y no en lo que es la ciencia, el estudio, el avance científico, el avance cultural. Entonces yo sí te agradezco por ese ejemplo que le das a nuestros jóvenes. Muchas gracias, es muy amable. Bueno amigos, ahora sí nos despedimos. Su servidor y amigo Pedro Jorge García del Zapoteco del Gueche les agradece el favor de su atención. Consultorio Pediátrico Bralo, Dr. Itzel y Dr. Manuel, certificados por el Consejo de Pediatría, protegiendo la salud integral de tus niños. Fomentamos la salud integral, el bienestar de los niños y sus familias, porque ellos son lo más importante. Con nuestra dedicación, experiencia y trato humano, somos la referencia de calidad en salud infantil. Con nosotros, la salud de tus peques está en buenas manos. Haz tu cita al 951 57 219 11 o 951 186 0390. Tiendas Comex Miahuatlán, coloreando tu entorno. En Tiendas Comex Miahuatlán creemos que el color lo cambia todo y confiamos en que un mejor lugar para vivir aporta una mayor calidad de vida. Por eso, te ofrecemos toda la asesoría que requieras para dar color a ese proyecto que tienes en mente. Visita nuestras sucursales o llámanos al teléfono 951 57 202 53, donde te atenderemos con gusto. Tiendas Comex Miahuatlán, coloreando tu entorno. Es tiempo de invertir en tu patrimonio. Es tiempo de iniciar a construir tus sueños.
Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir tu terreno en la colonia Loma de la Cruz. Te ofrecemos facilidades de pago para que adquieras uno de nuestros lotes, con todos los servicios. Además, cuenta con una de las mejores vistas hacia Miahuatlán, terrenos completamente planos y a menos de 5 minutos del centro. Anímate y adquiere uno de nuestros lotes en esta zona con una vista panorámica privilegiada. Es tiempo de empezar a construir tu futuro. Haz realidad tus sueños y llámanos al 951-377-2108 y con gusto te los mostraremos. Consultorio de Psicoterapia Humanista. Es un espacio que te brindará acompañamiento y apoyo en temas emocionales, conductuales y existenciales. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. La mejor inversión siempre será tu salud mental. Citas al 951-101-7233. Psicóloga Magali López Aragón. Psicoterapeuta en formación. Farmacia Lupita, tu farmacia de ahorro con más de 80 años al servicio de tu salud. Siempre es un gusto atenderte con la calidad que tú te mereces. Nuestra experiencia y buenos precios siempre están al servicio de tu salud. Visítanos en Basilio Rojas 201 letra B, en el centro de Miahuatlán, Oaxaca, justo frente al Hotel Juan Manuel. Llámanos al 951-57-206-62. Farmacia Lupita, tu farmacia de ahorro. Integra, redes y telecomunicaciones. El uso de las tecnologías es cada vez más común. Una conexión a Internet es tu enlace para estar conectado con el mundo. Desde tu hogar, desde cualquier punto en la Sierra Sur, nosotros nos encargamos de llevarte esa conectividad para que puedas explorar ese mundo de oportunidades que ofrece Internet. Pregunta por nuestros paquetes al 951-305-4894. Integra, redes y telecomunicaciones.